Señoras y señores, muy buenas, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo, siempre con los temas que generan impacto en el país. Y bueno, luego de los últimos acontecimientos que se han generado en Nueva York y evidentemente ha tenido algunas reacciones acá en Honduras, vale la pena, yo insisto, y abandero un movimiento porque los sobrios y los sensatos de este país prevalezcan. Hay demasiada emotividad, demasiada desinformación, demasiada improvisación ante un acontecimiento que me parece debería tomársele toda la seriedad del caso. Pero hoy acá en Honduras, luego de lo que ha ocurrido en Nueva York, todo sigue normal. Un par de tomas durante la jornada, que eso es bueno porque no se para el trabajo suyo, porque podemos circular tranquilamente y usted puede conseguir su dinero para comer hoy. Pero lo preocupante es que no se ve en el panorama una estrategia seria para poder abordar pilares fundamentales de lo que ha ocurrido la semana pasada. Primero, ¿qué pasa con la institucionalidad de Honduras? Que está permeada y quedó en evidencia en Nueva York. Más allá de la figura de Juan Orlando Hernández, ¿qué pasa con los que persiguen el delito, con los que tienen que juzgar? ¿Qué pasa con las instituciones políticas? ¿Qué pasa que no les bastó robarse el seguro y robar dinero del Estado, sino que los narcos le financiaron las campañas y probablemente no ganaron elecciones? Estamos en una terrible crisis en Honduras. Sin embargo, insisto y abandero un movimiento porque sean los sobrios, los cabezas frías, los que puedan hablar y los que puedan tomar decisiones importantes en el país. No hay duda que una de las figuras importantes, políticamente hablando y como un destacado analista del acontecer nacional, es don Olman Valladares, quien hoy nos permite estar en su despacho para poder tomarnos este tiempo valioso para la patria. Muchas gracias, don Olman, mucho gusto. ¿Qué tal? Alan, muchas gracias y muchas gracias al Canal 36, pero sobre todo a los miles de televidentes que nos permiten entrar en estas horas de descanso a sus hogares. Pero es la única forma en que nosotros podemos tal vez contribuir a orientar el pensamiento de los hondureños para ver si podemos salir juntos, todos, de este marasmo en que nos encontramos, de esta vorágine, de este canibalismo en que nos hemos encontrado. Y como bien usted lo dice, de esa cantidad de desinformación y mala información que ahora inunda no solo los medios formales, pero sobre todo los medios informales que son tan vistos y que tienen tanto poder ahora en la formación de conciencia de los pueblos. Le agradezco y repito que la intención solo persigue la tranquilidad. Estoy totalmente de acuerdo con usted en que la sensatez, la prudencia, la inteligencia es la que debe privar, porque los otros caminos ya se probaron en la historia, particularmente en América Latina, que los movimientos de fuerza, los movimientos que promulgan la violencia, jamás han triunfado. Son otros, son las estrategias bien pensadas, son las estrategias meditadas, son aquellos esfuerzos que aglutinan en la mayor cantidad de intelectualidad, la mayor cantidad de inteligencia, y esto no estoy yo limitándolo o reduciéndolo a pensar que son las élites nada más o económicas o las élites militares o las élites empresariales, sino que la gente educada que forma una élite en este país, donde el analfabetismo es tan alto, donde muy poca gente llega a alcanzar niveles universitarios, que es la formación completa de un ser humano. Muy poca gente lo hace. Entonces nosotros, Alan, tenemos que considerarnos parte de esa élite educada que tenemos que retribuirle al país lo que han hecho por nosotros. Muy bien, y evidentemente vamos a tener que segmentar la plática en aspectos puntuales. Y primero yo quisiera que comenzáramos con la magnitud de lo que tenemos enfrente, con la magnitud de lo que quedó al descubierto y de lo que quedó en firme, como dicen los profesionales del derecho, una vez que se condenó y se declaró culpable al hermano del presidente, a Tony Hernández. Y lo condenaron por 4 delitos. Y evidentemente, para que él fuese declarado culpable por estos delitos, requirió de toda una estructura. Y paradójicamente esa estructura, según la Fiscalía de los Estados Unidos, es la estructura del Estado de Honduras. ¿Ante qué estamos con ese fallo?
Bueno, en primer lugar estamos en una situación en que la imagen del país, de esta Honduras que viene sufriendo golpes desde hace muchísimos años, que se nos ha calificado con los epítetos y los calificativos más denigrantes que hay. Hemos sido calificados de violentos, hemos sido calificados de narcotraficantes, hemos sido calificados de corruptos, y en la escala internacional estamos ocupando los primeros lugares en ese rango, no de cosas que nos prestigian, sino de cosas que nos ponen totalmente en el fango. Como hondureños, yo soy uno de los que me resisto a aceptar, así como hay algunos en el país que se solazan, que como que disfrutaran de que se nos digan Estado fallido o Estado narcotraficante. Yo no acepto eso, por una sencilla razón, Alan. Somos 9 millones de habitantes. Y solo el que ha tenido la oportunidad de visitar una cantidad de territorio en el país, de los municipios más apartados, sabe lo noble que es nuestra población. No les puede calificar a usted a esa gente de corrupta. No los puede poner el mote de narcotraficantes, ni siquiera saben qué es eso. En la mayoría de los municipios nuestros. No pueden ser violentos cuando tenemos 90 municipios, creo yo, son 90 o 60 municipios de 298 que hay, donde no ha habido un solo acto de violencia, donde no hayan habido homicidios, no ha habido mucho menos asesinatos, donde una gran cantidad de los actos irregulares que se cometen es por la ingesta de alcohol. Fíjese que le cuento un cuento ahorita para nuestros. ¿Cómo se ha dicho que Olancho es un departamento sangriento? Se le calificó así desde hace mucho tiempo. Desde que yo era niño se decía que a Olancho había que ir con mucho cuidado. En los años 80 hicimos una comisión de alto nivel, que así se llamaban en esos tiempos, 80-90, para examinar el problema de la violencia. Hicimos estadísticas. El 70% de los actos de violencia, de los homicidios en el departamento de Olancho, eran por pleitos de guareros. El 70%. Entonces, uno bromeando le decía a los olanchanos, y no es que ustedes son tan machos. Y todo lo que hacen es porque son bolos, que son bolos. No es que son violentos. Y lo mismo puede decirse en el Parlamento de Choluteca. Ahí ya no se concentra la violencia ahí, ahora la violencia se concentra en el departamento de Francisco Morazán y Cortés. Y también está hablando de Copán y Santa Bárbara. Pero la verdad es que todo esto gira alrededor de factores que nosotros podemos controlar perfectamente bien. El elemento de la educación, la formación completa, integral, no solo de las matemáticas y la ciencia y todo, sino de los valores, Alan. Nosotros abandonamos las prácticas de los viejos años. Yo creo que yo fui una de las últimas generaciones, o tal vez la siguiente generación, que recibieron las clases de moral y cívica, que fueron a los sábados cívicos, donde se enseñaban la esencia de los próceres, el pensamiento. Se miraba a Morazán no con sus charreteras y su espada, sino el Morazán sabio, el Morazán estadista, donde analizábamos a Valle no solo porque tuvo un papel y un bolígrafo en la mano, una pluma en la mano, y redactó un acta de independencia, que para mí en Valle eso no era nada extraordinario, porque el hombre era sabio en una cantidad de campos. Pero nosotros abandonamos ese campo como que si los valores humanos no tuvieran ninguna importancia. Y es la piedra angular de la calidad humana de una población, Alan. El que no tiene valores, el que no tiene sentido de los valores, jamás podrá ser una persona de éxito. Y eso no importa, no tiene nada que ver ni con el oficio que desempeña, ni con la profesión que desempeña, ni el grado de riqueza o pobreza que tenga. Son valores, son intrínsecos en la personalidad humana,
y repito, es lo más importante la calidad. ¿Por qué es la calidad también? ¿Por qué nos preocupa eso? Porque en la medida en que nosotros no podemos distinguir, Alan, en nosotros mismos lo que es el bien y el mal, lo que es lo correcto de lo incorrecto, lo legal de lo ilegal, en la medida en que no tenemos esa capacidad para distinguir, tampoco la tenemos para escoger nuestros liderazgos. Y de ahí que si usted hace un análisis de las personas que conducen este país, los que fijan políticas, los que establecen marcos de acción, usted se va a preguntar, ¿y estas personas pasan la prueba del ácido? ¿Tienen en realidad calidad de líderes verdaderos? Pero de los líderes que trascienden en el tiempo, Alan. Mire usted Morazán, ¿cuántos años hace que lo fusilaron? Pero el pensamiento de Morazán es un pensamiento que persiste. Y no voy a hablar más del mayor de los pensamientos que ha habido en el mundo civilizado de los últimos 20 siglos. O sea, ¿por qué persiste la imagen, la figura, pero sobre todo la palabra de un Señor llamado Cristo, Jesucristo? ¿Por qué? Apartemos la religiosidad, vayámonos al pensamiento filosófico de Cristo. Analicemos la Biblia como un texto económico, político, social, lo que usted quiera, hasta militar. Si lo analizamos, veremos que por eso ese pensamiento tiene 2000 años, porque se basa en una creación de una mente privilegiada con valores, sobre todo de lo que es el bien y el mal. Y entonces, si fallamos en la escogencia de nuestro liderazgo, si nosotros pescamos lo primero, la primera mariposa que se nos pasa ahí y la pescamos y nos vamos con ella ciegas, es lo que nos pasa, lo que nos está pasando. Ahora, y es correcto, eso es como la plataforma que nos indica por qué se ha caído hasta este nivel. Usted hablaba de los calificativos y casi injusto en esa misma línea el presidente Hernández, inmediatamente al conocer de la decisión, salió a rechazar que se involucrara el Estado de Honduras como tal y que se le calificara como un narcoestado. La Fiscalía de los Estados Unidos evalúa y califica lo siguiente: si se utilizó la estructura de las Fuerzas Armadas, de la Policía, del Gobierno, del Congreso, de la Corte, del Ministerio Público, esa es una estructura, es prácticamente la estructura del Estado. Por lo tanto, la Fiscalía de los Estados Unidos considera que sí hubo conspiración del Estado de Honduras para permitir el tráfico de drogas y para permitir la protección para que se desarrollara esta actividad ilícita. ¿Cómo lo ve? Mire, Ana, pero preguntémonos, ¿fueron las instituciones las que contribuyeron a eso? ¿O fueron personajes incrustados en las instituciones? Yo me voy por lo segundo. Y yo por eso es que digo yo, es que el gobierno mismo, la estructura de la estructura institucional, no está metida en esto. ¿Cuántos funcionarios hay en el Ministerio de Educación? Y en sí, ¿estuvo involucrado el Ministerio de Educación? ¿Estuvo involucrado en esto el Ministerio de, qué sé yo, de Obras Públicas? Puede ser que sí. Pero la pregunta es, cuando un narcoestado es un estado donde toda la institucionalidad está involucrada en eso. No hemos llegado a ese punto. Pero no importa que no hayamos llegado a ese punto. El problema es que hay una luz amarilla en el semáforo de las naciones del mundo que nos está indicando, cuidadito, estás al borde de ser declarado oficialmente un narcoestado. Y entonces, aunque yo no acepto eso, como nunca he aceptado que seamos el país más corrupto del mundo, porque aquí tenemos vecinos, no quiero decir nombres para no herir a hermanos latinoamericanos, que en materia de corrupción dan cátedra. Y nosotros somos aprendices de brujos en ese sentido. Mire, aquí lo que han habido en el pasado son ratoneras. El Rubecito así, tenía una amiga muy querida, hija de un prominente político hondureño, cuyo gobierno en su momento también fue señalado como gobierno corrupto, y me decía a mí, qué barbaridad, cómo están robando en este tiempo.
En mi tiempo, decía, que era el tiempo del padre, no habían robos de esta naturaleza, habían comisiones. Se le pagaban pero comisiones a los funcionarios, pero para que aceleraran las cosas, pero no era que había corrupción. Entonces, nos vamos al sentido de los valores para esta persona que tenía un interés particular, familiar, sanguíneo, de no criticar a su padre y al gobierno de su padre, pero ahí era donde uno dice, bueno, ¿y el sentido de los valores? Si esto es incorrecto aquí, ¿cómo es que no es incorrecto aquí? Entonces, y todo dependía del gobierno, del color del partido que estuviera. Para un azul, un robo en el gobierno color rojo y blanco es una monstruosidad. Pero yo tenía un amigo muy querido, Dios se lo llevó, y por algo se lo ha de haber llevado, que me decía, Olvan, ¿sabes qué pasa en Honduras? Me decía, era un genio, para mí uno de los hombres más preclaros que ha tenido Honduras en los últimos 50 años. Y me decía, lo que pasa es que en Honduras, me dice, hay muchos que tienen conciencias tranquilas, pero es que solo es porque tienen malas memorias. Se les olvidó lo que hicieron. Y eso es lo que pasa aquí. Aquí tenemos una cantidad de jóvenes adeptos al gobierno actual que se quitan los vestidos y mire usted cómo salen a la defensa, pero es que se les olvida que hace a la vuelta de la esquina ellos también estaban metidos en actos de corrupción, en venta de influencias, en andar tramitando intereses particulares, empresariales, en oficinas de gobierno, pero a cambio de una compensación. Entonces, si ellos no consideran que eso es corrupción, estamos perdidos. Ahora, hablamos de la magnitud de lo que se tiene enfrente y por supuesto por su experiencia, por sus años recorridos en la política, pero bueno, tiene razón usted, de lo que siempre se le ha calificado al político es de corrupto. Aquellos que compraron su casa, sus carros, algunos bienes. Evidentemente en los últimos años eso ha recrudecido porque ahora ya no les basta comprarse la casa ni los carros, no, sino que quieren torres de apartamentos, quieren edificios, quieren aviones, quieren helicópteros, quieren haciendas, quieren caballos, quieren departamentos en Miami. Ese es el prototipo que ahora tenemos enfrente. Pero corrupción. Pero cuando trascienden todos estos elementos de cómo mencionan que algunos parlamentarios, algunos funcionarios, que algunos parientes del presidente de la República estaban full involucrados en estas actividades ilícitas y que cuando se habla de que uno de los narcotraficantes más grandes de todos los tiempos financió la campaña del presidente, y uno dice, bueno, por lo menos lo podemos plantear hoy acá en el programa, ¿verdad? Entiendo que eso genera malestar, incomodidad, pero por lo menos todavía hoy lo podemos plantear. Y uno se pregunta, la institucionalidad de este país es tan mala que no pudo detectar uno siquiera de los movimientos de estos grupos. No pudieron detectar uno. Es que sí, los íbamos a extraditar, pero ellos lo que dicen allá es que mejor se entregaron, porque los andaban buscando para matarlos, para que no quemaran lo que quemaron. No detectaron nada. Sí lo detectaron, Alan. Lo sabían, siempre lo supieron. Y personajes, que no vamos a enumerar nombre y apellido, pero lo dijeron en su momento y lo revelaron. Sí, ¿Y qué pasó con esos personajes? Tuvieron que irse al exilio, muchos de ellos, los que quedaron vivos, otros, como mi gran amigo Alfredo Landaverde, que pagó con su vida. Otros como Alfredo Villatoro, que a estas alturas del juego nadie sabe en realidad por qué lo mataron, qué es lo que había detrás, qué información tenía Alfredo Villatoro, porque eso no fue que fue para robarle el carro, ni porque lo iban a secuestrar para pedirle dinero, no. Pero ahí tenemos que aterrizar también, Ana. ¿Hasta dónde repartimos las responsabilidades? El presidente de la República y sus voceros insisten en que este era un asunto, un acto personal
del hermano y que ya fue juzgado. No, es que el presidente de la República es el hombre más informado del país. Todos los días, que yo entienda, antes, en los tiempos, a las 6 de la mañana estaba el de inteligencia de Casa Presidencial dándole el reporte. Y esto no es una práctica de hoy. Uno recuerda, allá yo de Cipote, la figura del general Carías. El general Carías recibía a las 6 de la mañana la cantidad de telegramas que le mandaban los alcaldes de cada uno de los municipios, donde le decía parte sin novedad, o aquí ocurrió tal y tal cosa. Era su sistema de información. Y le daban parte de las acciones de todos los personajes en los municipios. ¿Cómo es posible que el presidente Hernández ahora nos diga, mire, era cosa de él? No. Y no lo voy a juzgar. Yo no me pongo a decirle, sí, usted sabía, no. Yo lo que sí le digo, la lógica que él es el hombre más informado de Honduras. Y con otro agravante, que se pusieron a conformar un Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que para unos es inconstitucional, para otros es constitucional. El hecho de que los poderes del Estado estén supeditados a él, claro. No sé si eso sea constitucional o no, pero desde que él llegó a la presidencia lo implementaron. O sea que no solo él tenía la información. Así es. Porque ya la fiscalía colocó el otro día el nombre del hermano de Tony Hernández como un narcotraficante que tenía un caso, un proceso abierto, y el fiscal formaba parte de esas reuniones. Alan, ¿de boca de quién salió que él en determinado momento no aceptó la participación de unos personajes en Occidente para que formaran parte del plantel de diputados? Del mismo presidente. El mismo presidente dijo, yo no acepté que fulano y mengano fueran en la lista. ¿Por qué no lo aceptó? ¿Qué información tenía de ellos? Robaban ganado, vendían lotería apuntada. ¿Qué información tenía? ¿Y por qué entonces no hubo un seguimiento? Si no eran dignos de formar parte de una planilla de diputaciones, entonces ¿de qué eran dignos? ¿Eran merecedores de una investigación profunda? ¿O por qué se dejaron las cosas así como están? Si se sabe, mire, yo también fui candidato y aprendí una cantidad de lecciones. Y aún en aquellos tiempos en que no teníamos nosotros ni los recursos para seguir y no teníamos la información, nos cuidábamos enormemente de quién era. Yo quiero decirle que me vi una vez en un lío porque un amigo me vino a decir que un personaje, un empresario muy grande, quería contribuir a la campaña. Y fíjese que yo no actué como político en ese momento, sino que me dio la corazonada. Y entonces le dije, yo acepto contribuciones de mis amigos, porque mis amigos no me van a pedir a pasar la factura después a querer favores. Imagínense yo, un candidato que estaba remotamente con posibilidades, pero le dije, no puedo aceptarlo. Lastimosamente, ese amigo mío fue y le fue a decir directamente y peladamente al futuro contribuyente que yo había dicho que no, que yo solo aceptaba dinero. Eso me provocó en el campo profesional, empresarial, perder una cuenta muy importante. Porque el hombre dijo, sí, es tal cosa así. Bueno, yo ya no tengo nada que ver y no me arrepiento. Asimismo, hubo otras personas, empresarios muy grandes, que nunca los conocía. Uno hace poco, hasta hace unos meses, lo conocí, personaje del norte, que me mandaba un cheque en cada campaña de 5,000 lempiras. Y yo estoy seguro que es un empresario que aportaba 2, 3, 4 millones a otros candidatos con mayores posibilidades. ¿Y a usted le mandaba? 5,000 lempiras. Pero para mí ese cheque de 5,000 lempiras, viniendo de esta persona, ¿sí?, que todo el mundo la conoce como un empresario honorable, que no anda metido en rollos estos para mí era un honor recibir eso, sí, porque me mandaba una cartita estimulándome, diciendo, usted es una persona aquí, yo las guardo esas cartitas y le sacaba fotos a los cheques.
no para demeritar la cantidad. Para mí 5.000 era una gran cosa. Entonces ahí es donde uno tiene que entender y se pregunta, ¿y por qué el presidente no pudo haber actuado de la misma manera? ¿Por qué? Si es político, tiene el colmillo grande. ¿Por qué se dejó llevar? Era tanta el deseo y digamos la ambición de llegar al poder y de continuar en el poder, que no le importaba arriesgar lo que está arriesgando. Pero es que hay también otro agravante, que no es que le ofrecieron, sino que pidieron. Eso es lo que dice en el testimonio. Es que una cosa... el hermano iba a pedir. Claro, es que una cosa lleva a la otra. Sí. Una cosa lleva a la otra. Si usted va a ofrecer, como la mafia, seguridad, acuérdese usted, la mafia en aquel tiempo, iban a las tienditas y todo, decían, mire, aquí no lo va a venir a molestar nadie. Ni en las otras mafias del otro, no, aquí no lo va a molestar nadie. Aquí no vamos a morir para defenderlo. Pero eso le va a costar tanto. Y así lo vemos en las películas, en las historias que se escriben, que así ocurría. Entonces, igual ocurre, solo que en estos tiempos, con otros métodos, pero el mismo fin. Ahora, lo vimos el fin de semana, sonriente, participando del desfile de las Fuerzas Armadas, que también es un tema que le quiero preguntar un poco más adelante. Lo vimos tranquilo. Tenía a los presidentes de los poderes del Estado a la par de él, presidente de la Corte, presidente del Congreso y a las Fuerzas Armadas. Le faltó un personaje importante. El fiscal. No, otro más. La agregada de los Estados Unidos. Llegó la señora sonriente. Ese es un mensaje. Es un mensaje. Ellos dicen que, bueno, yo le decía acá antes de que comenzáramos el programa, que me llamó la atención y lo puse en el Twitter, de que el ministro de la Presidencia dice que tienen a la Casa Blanca, que tienen al Departamento de Estado y tienen no sé qué otra agencia a favor del gobierno del presidente Hernández, que lo único que están en contra del gobierno del presidente Hernández es la Fiscalía de los Estados Unidos. No, pero entonces también, no solo la Fiscalía, que es una institución autónoma, pero en todo caso tienen todos los tribunales también de los Estados Unidos. Y la DEA también. Y los jueces, y las cortes, y la DEA. Mire, hemos construido catedrales de lo absurdo. Hay personajes de buena voluntad que salen en defensa de lo que ha pasado, tratando de justificar, pero son tan desconocedores de todo eso, que lo que hacen más bien es enredar las cosas y caer en el ridículo. Porque cualquier persona, mire, hay series en televisión que hablan de los tribunales, cómo se lleva a cabo. Ahí aprende uno. No se necesita ser un abogado de las Cortes de los Estados Unidos para aprender cómo funciona el sistema jurídico de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hacen el ridículo y embarcan más al presidente. Porque aquí todo, quieras o no, y el presidente tiene que entenderlo, aquí lo poco bueno que pueda pasar, pero lo mucho malo que pasa, él es responsable directamente. La historia no va a juzgar a los secretarios de Estado, a los directores, a los activistas de cierto rango y cierta categoría. No, la historia no los va a juzgar, no los va a condenar a ellos. El que va a cargar con la cruz en ese calvario es un señor que se llama Juan Orlando Hernández. Y la historia lo va a colocar en su justa dimensión. Y yo no creo, lastimosamente, porque uno no tiene que desearle mal a nadie. Aunque discrepemos políticamente, y yo lo que le estoy contando en este momento aquí, algo se lo he dicho anteriormente de manera personal, y estaría dispuesto a decírselo cuantas veces fuera suficiente, porque no tengo absolutamente nada, ni nada que me ate. Y así hay una cantidad de hondureños también, que son libres de decir lo que usted quiere. No quiero, la lisonja no me gusta, pero usted es uno de los periodistas que manifiesta con una gran cantidad de libertad sus opiniones. Pero para eso hay que estar liberado. No se pueden tener ataduras ni con un régimen, ni con un interés comercial, ni con un salario.
sino que ser libre. Y la libertad le da a uno el permiso para poder expresarse hasta donde sea dentro de los marcos del respeto. Claro. Porque aún los que delinquen y aún los que merecen un cierto grado de respeto en cuanto a su dignidad humana. No les puedo tener en ninguna consideración, pero lo voy a respetar. El simbolismo de la encargada de negocios, me decía. Bueno, porque la gente se confunde. La gente dice, bueno, a menos de 24 horas de que le condenaran al hermano por ser un narcotraficante a gran escala, ese gobierno o el Estados Unidos como país, la justicia de Estados Unidos, al día siguiente aparece con la encargada de negocios de la embajada americana, sonriente y piquito, ¿qué querés? La gente se confunde. ¿Cómo Mire, Alan, los remolinos de la política exterior norteamericana es muy difícil entenderlos. Yo puedo decir que yo hace muchísimos años, mi primer trabajo formal fue con el AID. Y ahí me formé en el AID, en materia de los principios de gobierno, de administración transparente y todo. Pero también aprendí cómo es que hay fallas dentro de ese mismo sistema. Porque los norteamericanos no son perfectos, de ninguna manera son perfectos. Y tienen también actos de corrupción enormes, que ellos mismos los persiguen, y una gran cantidad de gente que cae, pero hay otra enorme cantidad de gente que no cae. Por ejemplo, si usted se pregunta, ¿por qué todo escándalo, esta bulla, esta publicidad de los narcos latinoamericanos? ¿Por qué se convirtió en un juicio importante al punto que CNN, una cadena, no solo la de español, la cadena inglés? Yo vi también un resumen en la BBC de Londres, del canal de televisión, donde estaba el juicio de Nueva York. ¿Por qué? ¿Y por qué uno entonces se pregunta? Mire las señales que confunden. Como bien usted le dice, menos de 24 horas después del juicio, en un evento de Fuerza Armada, comparece la señora representante de los Estados Unidos. Y yo me pregunto, bueno, ¿había invitación general a los encargados de negocios y a los embajadores? ¿Por qué no estaba ahí el embajador de Japón? ¿O estaba ahí el embajador de Taiwán? ¿Por qué no vi al doctor embajador de España? No lo vi, a menos que los medios de comunicación solo se hayan enfocado solo a aquella. Y en ese caso, si estaban ahí, pido disculpas, pero no lo vi. Entonces, esa es una señal. Pero la otra señal que me tiene intrigado a mí todavía es, ¿por qué el presidente Trump no recibe oficialmente al gobernante Hernández, al abogado Hernández, en el Salón Oval de la Casa Blanca? ¿Por qué no? ¿Por qué el gobierno se ha visto obligado a gastar miles de lempiras, y yo diría que ya vamos por los millones, en los medios de comunicación de todo el país, presentando un filmado donde aparece la firma del convenio aquel de migración, la presencia del presidente Trump, está la primera dama y hay otros dos secretarios, el ministro de Relaciones Exteriores y el que firma. Y esa publicidad se da, y ese apretón de manos se da como que si fuera el recibimiento oficial. Y usted se fija en los medios, todos están orientados y está diseñada esa publicidad para hacerle creer a los hondureños que la relación Trump-Hernández es de lo más. Pero por favor, si habemos hondureños con cierto grado de inteligencia, Dios no nos dejó huérfanos de eso. Al presidente Bukele de El Salvador lo recibió con todos los honores en la oficina Oval. Ahí en esa cita donde sienta Putin, donde sienta al primer ministro de Canadá, en esa misma recibió a Bukele. Pero nuestro gobernante no ha tenido la suerte de ser invitado. Entonces, mire las señales encontradas. Por un lado, no le dan un recibimiento,
Y esto ya viene, no es de 2 años, estamos hablando de 6 años. Estamos hablando de 2 periodos. De 2 periodos. El presidente Obama tampoco. Y ahí es donde uno empieza a especular. ¿Será que ellos ya sabían lo que estaba pasando y no se querían involucrar porque la prensa norteamericana los acribía? La gran pregunta es, ¿cómo es posible que usted se esté sentando como le acaba de ocurrir a unos senadores que vinieron a visitar o se encontraron y le cuestionaban por qué estaban haciendo esas relaciones con un gobierno que estaba señalado como gobierno corrupto? Entonces, el pueblo hondureño está en ascuas y estamos expuestos a lo que arman las figuras fantasmagóricas que se arman de un lado y que se arman del otro. Pero el país, que es el que sufre y que es el eterno, va a seguir esperando el momento. Bueno, igual, seguir esperando el momento, que venga de afuera la solución, porque algunos creyeron que con esta condena es que Honduras iba a cambiar, como tal, o sea, como por arte de magia. Lo condenaron, lo declararon culpable, el peor escenario para la familia presidencial, el peor escenario para el gobierno, para la institucionalidad del país, pero no ha pasado nada, pues acá todos hemos trabajado durante la jornada, se habla de algunas protestas, de algunas acciones y de unos acuerdos que firmaron el fin de semana 3, o sea, no ni siquiera toda la oposición, solo 3, Nasrallah, Mel y Luis Zelaya. Y ellos ahí acordaron, entre otras cosas, iniciar un plan para sacar del poder al presidente Hernández. Plan que no es la primera vez que lo dicen, ya tienen como 8 años de estar en las mismas y no lo han podido lograr. Esa figura ya está gastada, Alan. Y como políticos deberían entender que el político tiene que estar actualizando, todos los días si es necesario, actualizando sus estrategias. Pero aquí seguimos, esto que se llama oposición sigue con patrones de hace 20 años. No, y no es la primera vez también. Y le regreso yo la pregunta, ¿alguna vez de estas en América Latina, en gobiernos que han recibido el repudio mayor, han salido por la violencia en las calles? Ninguno. No, ninguno. Maduro ha tenido 1 millón de personas la oposición en la calle. Y ni tiembla. Y ni tiembla, ni pestañea. Usted al principio hizo una referencia que es la más importante, y es la actitud de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas de alguna manera tienen razón en la política que están siguiendo. Las Fuerzas Armadas en el año 2009 recibieron prácticamente una instrucción de las instituciones. La Fiscalía dio una orden, emitió una orden, los jueces emitieron una orden de arresto, la Corte Suprema emitió un fallo. Entonces el ejército tenía un respaldo. Ese acontecimiento nefasto para la vida democrática del país, porque aunque yo no estaba de acuerdo en lo que estaba cometiendo el presidente Zelaya en ese momento, no estaba de acuerdo como ciudadano y respetuoso la ley, pero no estaba a favor de un rompimiento del orden constitucional como se hizo. No era el mecanismo. No era el mecanismo. Sí. Y esto no solo soy yo. Lo que pasa es que nosotros nos hemos polarizado tanto, Alan, que si usted opina de una manera, el otro sector que no le acepta. Pero no quiero perder ese... Perdón, claro. Pero la Fuerza Armada, cuando usted habla con los jerarcas militares y usted pregunta, ¿qué pasa? ¿Cuál fue la acción? El problema es que ellos ya no quieren cargar con la responsabilidad que arman los civiles y que después, posteriormente, le serruchan el piso a la Fuerza Armada y ellos cargan con la responsabilidad histórica. Porque aquí, en el mundo de hoy, no se dice que en Honduras hubo un golpe civil. No. Un golpe de Estado militar. Un golpe de Estado militar. Y los golpes de Estado están siempre, la inferencia es que es un golpe militar. Y quiero retomar lo que usted decía de que no era correcto que sacaran a Zelaya en el 2009, como tampoco ahora. Es como lo más conveniente. Claro, sí. Porque es que acá sueñan con eso. Y usted decía otro aspecto importante que tampoco lo quiero perder. Mire, lo que está pasando en Chile, lo que pasó en Ecuador hace algunas semanas. Sí. Incremento del combustible, que acá es normal. Acá Acá sí, hoy sí. amanecimos. O sea, lo que más hacen en Honduras es eso.
trancazo al combustible. Y Ecuador... ¿Y la ENE? Y la energía eléctrica, que es un asalto ese, terrible. Y en Ecuador, el pueblo, organizado en los grupos indígenas, echaron para atrás una decisión del presidente Moreno. Y estaba viendo hoy muy temprano, me levantaba para leer lo que estaba pasando en Chile, porque ayer se echó para atrás. Igual, sí. Y dice, no, es que no solo es que te eches para atrás. Claro. Respetarnos como pueblo. ¿Y quiénes hablan? No habla un político como tal, sino que habla un líder social. Y hablan los estudiantes, que no están encapuchados, sino que salen a él y le dicen, te estás paseando por el incremento del metro. Así es, sí. Por el incremento al bus, pues. Y allá ponen a temblar a los presidentes, no lo quieren sacar. El objetivo no es sacarlo, el objetivo es llamarlo al orden y que respete al pueblo. Y aquí es al revés, aquí es el metro el que pone a temblar al presidente. Ajá, acá es al revés, sí. O otras cosas. Y metro, interprételo usted como el grupo reducido de propietarios de transporte público. Claro, entonces el objetivo de para sacar a un presidente, yo creo que es una tarea muy desgastante, a falta de 2 años, donde no sé cómo lo ve usted, siendo un poco propositivo ya en esta parte del programa, donde siento que deberían de empezar a organizarse, los partidos fortalecerse, los partidos depurarse, limpiarse de todos estos personajes nefastos y que las nuevas generaciones tomen el control de estos partidos históricos para que la próxima elección, que se supone que ya no vamos a tener dinero sucio financiando campañas, que ya no van a meter más de 60 diputados financiados por el crimen organizado, que se supone que ya vamos a tener una nueva ley, que se supone que está Rixi Moncada en los organismos electorales y eso es garantía de transparencia, como dicen ellos. Entonces creo que por ahí es la vía, ¿verdad? La urna. Mire, Alan, mire hasta dónde llega la irresponsabilidad. Y aquí quiero meterla sin ningún ambaje a la oposición. La oposición es irresponsable en este país. Yo quiero hacer una pregunta. Usted le insinuó. ¿Está preparada la oposición para asumir el control de este país? Pero asumirlo para encauzarlo hacia metas de desarrollo, no para seguir en el mismo sainete que hemos tenido durante los últimos 100 años en este país. Yo he dicho, hemos gobernado el país como quien administra una pulpería de barrio, pero y le estoy diciendo del barrio y la pulpería no en función de darle o no darle categoría, sino del tamaño. ¿Qué hace la pulpería del barrio? A las 6 de la mañana abren las puertas para vender el pancito, la bolsita de café, comen los dueños ahí al lado de la caja o de la gaveta, y a las 7 de la noche cierran porque la Mara no los va a dejar operar más tarde. Así funciona una pulpería de barrio. Igual manera hemos administrado el Estado en Honduras en todos estos últimos años porque no ha habido creatividad. Dígame usted, por ejemplo, el programa de reforma del Estado que se hizo tanta laraca en el gobierno del presidente Callejas, ¿en qué quedó? Y se personajes muy calificados. Recuerdo que estaba ahí César Batres, estaba Manuel Acosta Bonilla, que era el que dirigía, un hombre que en el gobierno de Osvaldo López Arellano, cuando el gabinete de oro, demostraron que estaban calificados para gobernar. Pero mi pregunta es este momento, y le cuento otra anécdota. El doctor Andoni Fernández, que es la figura histórica del Partido Unidad, con aquella sinceridad que tenía, aquella transparencia, aquella mentalidad estadística que tenía, cuando teníamos el grupo dirigencial del partido y estaba la gente con un fervor y una efervescencia, parecíamos Alcacelser todo. El hombre, y en aquel tiempo también, ¿verdad? Había que votar y que hacía tal cosa. Y el hombre preguntaba al staff superior del Consejo Verde, díganme ustedes, y nosotros estamos capacitados para gobernar el país si mañana mismo pasará algo con la presidencia. Hagámonos un examen de conciencia, ¿estamos calificados? Esa misma pregunta se la hago yo a la alianza, a la corporación, a la plataforma. Señores, si Dios dispusiera otra cosa que fuera lo menos perjudicial para nadie,
Pero si de repente tuviéramos la renuncia de un presidente, por decirle algo, y agotáramos la sucesión constitucional y llegar hasta el último y que el último dijera, miren, no, porque yo quiero llegar a ser presidente y como sé que ahí viene el animal grande para revertir la decisión espuria de la Corte y regresar la Constitución a su texto original como lo dice la Constitución, no quiero ser presidente y no acepto. Entonces, estamos en la oposición preparados para gobernar cuando no nos hemos dado el tiempo ni siquiera para organizar. Eso es. Cuando, y es muy evidente. Cuando usted tiene un partido liberal que se siguen metiendo los colmillos en la yugular, cuando usted tiene un partido que gira alrededor de una figura que ya, que me disculpe el expresidente Zelaya, pero ya se desgastó, ya no cabe en la nueva historia del país. Como no cabemos otro montón de que estamos ahí, yo ahora me dedico a expresar mis pensamientos, pero no tengo ninguna ambición ni aspiración política. Entonces me siento con la libertad, Alan, de poder decir lo que se me ocurre, siempre con la intención de que alguien tome la bandera y procure esa juventud que nos salió, y perdóneme que le diga nuevamente, pero a veces la califico de timorata, una juventud desinteresada, una juventud que no la veo yo emerger con calificaciones y calidad en las universidades, que hay tanto joven calificado y sin embargo no les interesa la política. Uy, no, la política es asquerosa, es sucia. No, la política no es sucia, señores. Pero no es culpa de ellos, creo. Pero tiene que revelarse. Pero tenemos que empezar a motivar esa gente, de acuerdo. Claro. Porque en ese interín ya va el 43% que no va a la urna, quizás un poco más, casi pegando el 50%, sí, que ahí quitan o ponen a un presidente. Y por eso yo le decía que esta oposición, mire, y usted planteaba una pregunta, que si están preparados o no. Yo siento que evidentemente que no. Lo que estos quieren es llegar al poder para retomar sus posiciones, precisamente de privilegio, andar con los guardaespaldas que tienen estos, porque para ellos esto es lo más importante. El prototipo del político que hemos tenido, creo que de su generación para atrás nos salvamos de eso, porque yo nunca lo conocí a usted soberbio, altanero, prepotente por su cargo, andar rodeado de guardaespaldas, no atender a la gente en su estorban. Sí. Y entonces yo nunca conocí a un Álvaro Valladares ni tampoco a la clase política de su generación con ese tipo de cosas. Hoy por hoy, desde un administrador o quizás para abajo, un jefe de un departamento para arriba, pierden el piso porque así han creado este prototipo de político en la actualidad, que usted es importante si anda una Prado, y me da vergüenza decir estas cosas, pues. Me da vergüenza tener que perder el tiempo en decirlo, pero el simbolismo del poder para esta clase política de hoy es si usted anda Prados, si usted anda, bueno, que las mismas Prados andaban también los Valle. Como en su momento anduvieron las coronelas, ¿se acuerda usted que estuvimos allá? Usted estaba muy simpático cuando las coronelas. Y esas mismas coronelas son los que andaban los campos. Así es, sí. O sea, a ese nivel. Entonces, ¿qué ocurre? Yo creo que estamos a tiempo de empezar a crear, crear un prototipo de político, creo que ya están las bases, joven, que crea que la administración pública es más que una Prado. Así es. Es más que un guardaespaldas. Sí. Mire, funcionario público que no pueda andar tranquilo en la calle es vergonzoso. Vergonzoso. Es lamentable. Mire, Alan, fíjese que yo he mantenido también una tesis para estas personas que llegan a un puesto, y con la excepción de los puestos que se necesita estar resguardado. Por supuesto. Porque hay digamos, la gente metida en seguridad tiene que tener su propia seguridad. Los jueces tienen que tener alguna. Pero yo siempre he sostenido esta tesis. Si salido del puesto, usted no tiene la capacidad para mantener un motorista, para tener una secretaria privada, para pagar su teléfono portátil, si usted no va a tener la capacidad, ¿por qué va a ofender al pueblo cuando se va a agenciar esos privilegios con el pisto del pueblo? ¿Por qué? Ahora, si llega a una oficina
una persona que dejó su motorista privado ahí y que no va a votar al motorista de la dependencia, sino lo que va a seguir usando para los asuntos oficiales, y que el teléfono privado del oficial lo va a usar para los casos oficiales, y que el combustible lo va a usar para el carro del gobierno, y que si tiene que llevar a su esposa al súper, la manda en su carro, no la manda en el carro del gobierno, ni manda, como hemos visto últimamente, Alan, vergonzoso, algunos personajes femeninos, lastimosamente, que van al súper y llevan una edecán militar y las señoras les van cargando su cartera. Eso es penoso, eso no puede ocurrir, eso no puede ser. Y es Olva Valladares hablando de estos temas. O sea, claro que eso es parte de la descomposición política de Honduras. Claro. Y lo que usted menciona, ¿sabe qué ocurre? Que el que es un empresario exitoso, que tiene su chofer, que tiene su prosperidad, no aspira a ser funcionario. No. Entonces acá ocurre el fenómeno contrario. Los que nunca han tenido la posibilidad de estar bien llegan al gobierno y se convierten en multimillonarios, se convierten en banqueros prósperos, se convierten en empresarios prósperos, pero lo hicieron con el dinero del pueblo. Y nunca sembraron un palito de limón, como digo yo, para que 24 horas después de que salen del gobierno, van a la llanura, pero en 24 horas están trabajando en lo suyo. No, se quedan como teniéndose la quijada, ¿y ahora qué hago? A dispararle al que llegó al poder para bajárselo y recuperar sus privilegios. Así es. Miren, los legados de esta clase política actual va a ser narcotráfico en el peor de los extremos, va a ser los actos de corrupción más grandes de todos los tiempos. Ese es el legado que está dejando esta clase política de hoy. El legado que está dejando esta clase política de hoy es un retroceso terrible, un país manchado a nivel internacional, desprestigiado. Y lo que pasa es que no veo a corto plazo un despertar a lo interno de esos partidos como para tratar de purificarse, ¿verdad? Tratar de cambiarse. Y le voy a decir algo, Alan, mire, obviamente cuando uno está en la oposición, yo nací en la oposición, me voy a morir en la oposición, cuando uno tiene esos objetivos bien claros, bien definidos para dónde quiere ir, y se presentan estas coyunturas, la verdad es que se confunden. Y lo malo es, lo terrible, lo doloroso, es cuando un pueblo, por emotividad, por lo que usted quiera, responde hasta con la vida para defender esas canonjías de otros que ni siquiera les pueden dar la mano cuando los encuentran en la calle porque no pueden caminar por las calles. Ayer pasó, acá cerca, en el Boulevard Suyapa. Vi la imagen peleándose cachurecos con la gente de Libre, agarrándose a pedradas. Se mata uno al otro. Claro. Miren, no tienen ni para el cajón, para que me entiendan, pues. Ninguno, ni para el pan con café. Ninguno de los que ellos estaban defendiendo, ninguno de los bandos va a ir al velorio, ni le va a mandar para las cenitas, ni para el café, ninguno, porque no les interesa. Y sin embargo andan cada 4 años pidiendo y exigiendo. ¿Sabe qué es lo que pasa, Alan? Que a los políticos, y me voy a meter ahí, nunca se nos ha pedido el vuelto. Esta es una figura que yo pongo para que la gente nos entienda a qué me refiero. Cuando su esposa en la mañana manda a la muchacha de la cocina a la pulpería y le dice, mira, aquí tenés 50 lempiras, me traes tantas libras de café, una bolsita de azúcar, me traes tal cosa, me traes tantos huevos, ¿qué es lo que hace la ama de casa cuando regresa la muchacha del hoyo? Le saca cuentas. Doña Margarita, mire, gasté esto, tanto, y el vuelto. Y ya ni siquiera se pregunta, aquí está el vuelto. Pero a los políticos, y digo, yo nunca he estado en el poder, pero a los políticos les hemos dado todos nosotros un recurso para que nos hagan educación, para que nos den salud, para que nos den carretera, seguridad. Todo eso se le dice al político y al presidente de la República, mire, presidente, aquí está, a través de mis votos y a través de mis impuestos,
yo le voy a dar esto para que me haga ABCD. Y cuando terminan los 4 años, ¿quién le pide el vuelto? Nadie. Nos conformamos, así es. No. Las cosas son tan sencillas como pedir el vuelto cuando viene de la pulpería. Igual es en el gobierno. Pídanle el vuelto a los gobernantes. ¿Por qué tanta corrupción? Porque a nadie lo expurgan. ¿Por qué las corrupciones en el Congreso, los despilfarros en el Congreso, los abusos en el Congreso? Porque no hay una institución. En aquellos tiempos la Contraloría y en este tiempo el Tribunal de Cuentas que les cuente las costillas al Congreso, como no hay quien le haya contado las costillas a Casa Presidencial. Entonces el arca está abierta. Hagamos fiesta de lo que tenemos porque nadie nos va a... Bueno. Aquí ha habido gobiernos, Alan, que han terminado el periodo y se han llevado las lámparas de Casa Presidencial. Los cubiertos. Los cubiertos. Los platos, los cuadros. No digamos vehículos comprados con los recursos de presidencial, que al final, mediante la mandracada y todo, los papeles terminan siendo cedidos, ¿verdad? Terrible. Pero no perdamos la esperanza. Estamos en un proceso de cambio. Y este proceso de cambio dolorosamente arranca con destapar las ollas de la corrupción. Si nosotros no bajamos de la estufa esos calderos y estas ollas de corrupción, no podemos cocinar limpiamente lo que los hondureños vamos a comer en los próximos años. Bueno, quiero agradecerle mucho por este tiempo. Don Orban Valladares. Muchas gracias, Alan, un honor. Muchas gracias, don Orban Valladares, soy acá en Voces de un Diálogo. Muchas gracias a todos ustedes que yo sé que han estado atentos a esta plática. Evidentemente son análisis que procuramos sean objetivos, son criterios particulares de nuestros entrevistados, para que usted tenga una visión también amplia, clara, y que usted decida para qué camino va a tomar en esta selva. Porque acá le dicen, a usted le proponen que vaya a quebrar vidrios, que vaya a rayar paredes, pero también le proponen que deje su escritorio en la administración pública y que se vaya a la calle a gritarle a un presidente. O sea, eso no es política, discúlpenme, y eso no es bueno para el país. Ya tiene que empezar a trascender personajes que piensen un poquito más y que dejen de ser así tan limitados en su estrategia y en su forma de ver la política. Han utilizado Honduras para hacer en lo que lo han convertido en un desastre prácticamente este país. En nombre del ingeniero Bastian, acá al frente de la producción, está Oscarito Luna en el máster. Yo soy Alan Fiallos, con permiso. Los jefes del Comando Sur de Estados Unidos han reconocido los logros de Honduras en materia de lucha contra la delincuencia y el narcotráfico. Estoy impresionado grandemente en ver cómo el gobierno de Honduras, los líderes hondureños y el presidente se han involucrado en esta lucha contra el narcotráfico. Pues bien, los esfuerzos que han hecho en el área de seguridad, corrupción y economía, esos esfuerzos han logrado reducir en algunos casos los niveles de violencia en 40%. De igual forma, la DEA reconoce que, mientras trabajamos en conjunto para combatir el tráfico de drogas, la DEA agradece a Juan Orlando Hernández y espera nuestra continua colaboración con Honduras. Estos reconocimientos avalan con hechos los logros obtenidos por nuestro país en su lucha contra los poderosos grupos internacionales del crimen organizado y el narcotráfico. Hoy quiero darte un consejo para que ahorres tiempo. Con tu tarjeta de débito de Banco Atlántida puedes pagar tus servicios públicos en los ATM Atlántida. Es fácil, ingresa tu tarjeta, selecciona el pago de servicios, a continuación el servicio que deseas pagar, digita tu clave o número de servicio y listo. Y siempre tienes 10 retiros gratis al mes. Ahorra tiempo, son más de 270 ATMs Atlántida a nivel nacional. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Porque sabemos que crecer es su meta, la Cooperativa 15 de septiembre, la primera cooperativa de ahorro y crédito en Honduras, le trae el nuevo crédito 6015, un financiamiento con una tasa del 15% de interés anual, exclusivamente para usted. Llévese hasta 100,000 lempiras sin aval. 6015, una propuesta única e innovadora con soluciones para usted o su negocio. Afíliese ya. Venga a Cooperativa 15 de septiembre en todas nuestras filiales y solicite el crédito
Crédito 6015. Cooperativa 15 de septiembre. 60 años impulsando sus sueños. Un gran respiro y apoyo dará el Congreso Nacional a todos aquellos trabajadores que se encuentran en la central de riesgo con la aprobación de la Ley de Alivio de Deuda para los Trabajadores. La ley especifica que sin importar el historial crediticio, los interesados podrán abocarse a una institución financiera a consolidar todas sus deudas en una sola. Al aprobarse la iniciativa de ley, los trabajadores lograrán liberar al menos el 40% de su salario. Será una tasa competitiva y baja de alrededor del 10% y 15% según la institución y el libre comercio. De esta manera, la normativa es totalmente segura, tanto para el trabajador como para las instituciones financieras, ya que el pago de la cuota será bajo la modalidad de deducción de planilla. Congreso Nacional, abierto, plural y democrático. Hoy quiero darte un consejo para que ahorres tiempo. Con tu tarjeta de débito de Banco Atlántida puedes pagar tus servicios públicos en los ATM Atlántida. Es fácil, ingresa tu tarjeta, selecciona el pago de servicios, a continuación el servicio que deseas pagar, digita tu clave o número de servicio y listo. Y siempre tienes 10 retiros gratis al mes. Ahorra tiempo, son más de 270 ATMs Atlántida a nivel nacional. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Con el crédito de consumo Banrural, sí puedes materializar tus sueños. Viaja, compra tu vehículo, mejora tu vivienda, emprende, forma tu familia o estudia. Tú decides en qué utilizarlo. Hasta 500,000 lempiras sin aval, tasa preferente, hasta 60 meses para pagar. ¿Qué esperas? Materializa tus sueños con Banrural. Acércate a cualquiera de nuestras agencias y haz realidad tus sueños. Banrural es de todos, el amigo que te ayuda a crecer. El zancudo Aedes aegypti es un enemigo peligroso al que juntos debemos derrotar, porque es el que transmite el dengue, zika y el chikungunya. Cepille las paredes de la pila y barriles donde almacena agua una vez por semana, utilizando la untadita. Mezcle detergente y cloro y déjelo actuar durante 10 minutos. Limpie los solares baldíos, elimine las llantas, botes y todo lo que pueda acumular agua. Pailas, baldes, barriles que acumulen agua, ponerle sus tapaderas o tápelos con plástico transparente y amárrelo con una cuerda. Limpiar el agua de los floreros. Siga estos consejos y póngalos en práctica. Recuerde, sin criaderos no hay zancudos. Sin zancudos no hay dengue, zika ni chikungunya. Gobierno de la República. Voces de un diálogo. Bienvenidos a un programa más de Voces de un diálogo, donde se abordan temas de impacto. Ha procesado a medio mundo y no le ha pegado absolutamente nada. Con los diferentes protagonistas del acontecer nacional. El contrato social entre los gobernantes y los gobernados. Pero los que tenemos algunos kilómetros ya recorridos, Alan. Si los entes judiciales son imparciales. Evitar que se siga yendo la gente para allá. Hay gente honesta, gente interesante dentro, pero dialogan sobre los temas más importantes que se generan en nuestro país. Ha perdido, si es que alguna vez la tuvo. La sociedad que tenemos ahora no es la sociedad que tenemos hace 10 años. Al estilo único de Alan Fiallos. Algunos lo perciben así, otros consideran que es que se está haciendo justicia. Voces de un diálogo, todos los días a las 8 de la noche, solo por Cholusat Sur, Canal 36 y nuestras redes sociales. En Cholusat Sur creemos en los principios y valores cooperativos. Estamos convencidos que el movimiento cooperativo debe estar en el centro de la creación de una economía más sostenible y equitativa. Basados en estos principios surge La Hora del Cooperativismo y la Economía Social en Honduras, un programa único en la televisión nacional. Vea La Hora del Cooperativismo y la Economía Social en Honduras con Efraín Rodríguez, todos los fines de semana, solo aquí,
en Cholusat Sur. Cholusat Sur presentó Voces de un Diálogo.